Buenas noches, queridos seguidores. Bueno, bienvenidos a este directo. Lleva tiempo sin hacer directo, como bien sabéis. Creo que va a ser el último directo que vais a ver desde este set. Así que, bueno, no es tampoco la primera vez. De hecho, ha sido bastante frecuente el cambio de localización en este canal. Disculpar que haya tenido que retrasar la hora del directo de las 10 a las 10:30. Y ahora que todavía no esté el embajador, pero precisamente es porque estaba atendiendo a una obligación familiar y acabo de hablar con él hace unos minutos y me ha dicho que se incorporaba en nada, en apenas 10 minutos, una cosa así, ya le tendremos por aquí. Así que bueno, antes pues voy a haceros una breve introducción de lo que vamos a hablar hoy, fundamentalmente, que es la famosa cumbre por la paz que ha concluido ya y que ha habido en Suiza en relación a la guerra de Ucrania. Y preponderantemente el papel que ha tenido esta cumbre. Hay algo que ha pasado, digamos, como sin pena ni gloria, se ha comentado, pero que no se ha abordado en profundidad y que casualmente fue el último directo que hicimos con el embajador hace ya casi medio mes. ¿Recordáis aquella filtración a través de Reuters en la que en principio Rusia habría ofrecido un acuerdo de paz presentando unas exigencias que eran fundamentalmente mantener las fronteras territoriales de sus conquistas dentro de Ucrania tal y como están? Y que mucha gente decía que eso era mentira, que no se había contrastado, que no lo había dicho Rusia, que no se había manifestado, etcétera, etcétera. Bueno, pues efectivamente, finalmente, un día antes de la famosa cumbre por la paz, se dio esa declaración oficial por parte del gobierno de Vladimir Putin. Y es que la oferta que ha hecho Rusia antes, repito, esto fue el día 14, el viernes, antes de la cumbre que ha acontecido ayer y hoy en Suiza, era fundamentalmente que si Ucrania acepta que las regiones del Donetsk, Lugansk, el Donbass en general y Crimea queden bajo la Federación Rusa, se para la guerra. Stop. Quiero recordarles, y no es como una muestra de soberbia, sino simplemente para advertirles que esto es algo que se veía venir y que se verá venir. ¿Qué es? Muy sencillo. Les invito a ustedes a ver mi directo de febrero de 2022, o perdón, de finales de enero de 2022, en el cual avanzaba que después de las últimas declaraciones de Blinken, sí o sí, al 95%, al 95-99%, Rusia terminaría invadiendo Ucrania, cosa que finalmente sucedió. Y que había dos alternativas. Una, o una rapidísima victoria por parte de Rusia, que fue lo que se intentó, cercar la capital y forzar a un acuerdo de paz con un compromiso de no entrar en la OTAN, como todos ustedes ya saben, acuerdo boicoteado por Boris Johnson, primer ministro británico, o si eso fracasaba, entonces solo hay otro camino, que es ya en el que estamos ahora, y es Corea en Europa. Una Ucrania del este y una Ucrania del oeste. Damas y caballeros, estamos galopando hacia eso. Esa es la realidad que nadie quiere aceptar. No puede aceptarlo la OTAN, no puede aceptarlo el gobierno del señor Zelensky, y Putin no puede bajar
de ese punto. Putin no puede entregar a estas alturas del partido la región de Donetsk, la región de Lugansk, la región de Crimea y las decenas de miles de rusos que han fallecido en esta guerra, quedar como nada. Bueno, sabéis que dejo los superchats para el final, pero muchas gracias a John Rick por esta generosísima donación de 50 euros. Todas son siempre. Bueno, John Rick se ha hecho también miembro, también se ha hecho Paco Beltrán. Muchas gracias. Ya que estamos esperando al embajador, mientras os pongo en introducción. Y desde luego también ha hecho esta generosísima donación. Muchas gracias, de verdad, os lo agradezco mucho. También os agradezco muchísimo las muestras de cariño, de afecto, los mensajes que he recibido durante estos, pues prácticamente 10, 15 días que he estado, pues, ausente de las redes sociales, porque, como todos sabéis, pues ojalá, ¿no? Ojalá me dedicara solamente a la divulgación, mi vida sería mucho más fácil, pero como ya sabéis, pues a mí me gustaría el día de mañana poder decir que he hecho todo lo posible para que en España todo lo que también vamos a analizar hoy en relación a la guerra de Ucrania y a Europa, etcétera, etcétera, pues por lo menos en algunos puntos se corrija. Razón por la cual sabéis que he decidido dar un paso. Mañana voy a publicar un vídeo importante. Bueno, es un fragmento de un directo que hice ayer, pero por lo menos explicar una cosa importante, que creo que es importante volver a repetir, aunque la he repetido hasta la saciedad. Y en cualquier caso, pues gracias a todos ustedes por su apoyo y por sus muestras de cariño y de confianza, y también, pues desde luego, pues por su apoyo económico, que será a partir de ahora más importante, si cabe, que antes. Gracias, John Rick. Y también gracias a los Patreon y a la gente que sostiene mi actividad divulgativa. También he recibido algunos mensajes al respecto de que de mis circunstancias, ¿no? de que me ven, que creen también que yo me he apartado de la divulgación en estos días por una cuestión emocional. Y no es solamente por eso. Yo tengo una vida personal, tengo familia, tengo gente con la que me relaciono fuera del ámbito. Ustedes ven una persona que aquí les habla de análisis y disculpen que me tome esta pequeña confianza para explicarles esto, pero hay ciertas cosas que debo poner en orden y hay ciertas cosas que debo atender antes pues de dar ciertos pasos, básicamente. En cualquier caso, no se preocupen, que todo a su debido tiempo pues irá siendo explicado. Pero bueno, vamos al aspecto nuclear ya de esta presentación. Putin dijo que ordenaría el alto el fuego, esto lo dijo el viernes, en el momento en el que se retiraran las tropas de las regiones anexionadas y renuncia a entrar en la OTAN por parte del gobierno del señor Zelensky. Obviamente, este punto no puede ser aceptado por el señor Zelensky ni por Estados Unidos, y este es el impasse. Entonces, mi punto de vista, mi vaticinio, ya les digo, es el mismo que en el año 2022 si no se conseguía el acuerdo rápido mediante el forzamiento militar que se intentó en un primer término cuando se acercó la ciudad de Kiev por parte del ejército ruso. Y es que el desgaste se va a producir, vamos a vivir una guerra larga y cruenta, esperemos que no, si hay un cambio en Estados Unidos en la presidencia en este año, en el mes de noviembre. Pero esta es la realidad. Y la realidad, damas y caballeros, desgraciadamente y en primer término para Ucrania, es que vamos a vivir una Ucrania del este y una Ucrania del oeste. Esa es la realidad. Eso es lo que va a pasar. Cuanto más se estire y se postergue esta situación, más se va a hacer con una finalidad política, en este caso, de intentar desgastar a Rusia. Se va a intentar desgastar a Rusia. Pero nuclearmente, como núcleo, como eje vertebral, ¿cuál es realmente el punto político de Putin a la hora de lanzar esta oferta el día antes de la cumbre de Suiza a la que Rusia no ha sido invitada? Poner encima de la mesa como un ultimátum, ojo cuidado, porque lo hizo como un ultimátum, sabiendo lo que viene,
a los países de Europa que o se acepta la realidad actual de Ucrania, que viene precedido de muchos antecedentes y de muchas cosas que podríamos entrar o no, o veremos lo que sucede. Veremos lo que sucede. En cualquier caso, este mensaje, este punto político de partida de Putin dejó pues sobre la mesa algo que se sumaba a lo que bajo mi punto de vista ha sido un fracaso estrepitoso, que ha sido la famosa cumbre de Suiza. Bueno, esto lo haremos luego, pero la cumbre de Suiza sobre la paz. Porque hay un aspecto muy importante que me gustaría analizar con ustedes, que es este. ¿Quién ha asistido a esta cumbre? Es una cosa que volveremos más adelante cuando venga el embajador. Pero fíjense, y aquí es donde vamos a desvelar realmente qué se pretendía con esta cumbre. ¿Cómo se puede pretender hacer una cumbre de paz en la que no participa uno de los beligerantes? Si hay dos personas enfrentadas, si hay dos grupos, si hay dos países en conflicto, en este caso en conflicto armado, en guerra, si se pretende llegar a un acuerdo de paz, entonces tendrá que escucharse y la propuesta tendrá que ser aceptada por los dos. Dos no se pelean si uno no quiere. Pues en este caso, dos no se pelean si los dos no quieren. Es absurdo hacer una cumbre de paz para Ucrania sin que participe Rusia. Esto lo sabía todo Dios. Todo Dios. Tal es así que tampoco ha acudido el principal promotor de acuerdos de paz en el terreno ucraniano y en otros, como por ejemplo en Oriente Medio y en Gaza, que ha sido China. China tampoco ha ido a esta cumbre. Pero, damas y caballeros, aquí está el mapa. Pero lo más importante de este mapa es precisamente lo que este medio ha tenido buen cuidado de mostrar, y creo que es muy, muy, muy importante poner el foco en esto. En rojo, señores, en rojo están los países que han acudido mediante el máximo representante de, o sea, la figura política, el jefe de Estado o el jefe de gobierno de la nación. El jefe de Estado o el jefe de gobierno, que han acudido a este acto. ¿Y a quiénes tenemos preponderantemente que han acudido en primera fila como un asunto trascendental de Estado? ¿A quiénes? A los países OTAN. A los países OTAN. Sí, desde luego, está Argentina, Milei, que, en fin, yo creo que cada día que pasa se va viendo por qué Milei y cómo y por qué y de qué manera ha llegado a ser presidente. Es una tragedia lo que está viviendo el pueblo argentino. No estoy diciendo con esto que la alternativa a Milei fuera lo mejor, pero creo que el camino que está siguiendo Argentina es un camino que va a llevar al troceamiento, venta y desguazamiento de Argentina, a multiplicar y llevar al país a una pobreza superior al 70%. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, creo, como un paréntesis, que Milei debería estar más pendiente de los asuntos domésticos, que no son pocos, que no de abrazos con Zelensky, abrazos con Meloni y cosas que realmente creo, o mítines con Abascal. Sinceramente, me pareciera que Milei pareciera, repito, es más una especie de Zelensky con el disfraz de liberal que no otra cosa. Lo siento mucho porque sé que hay mucha gente que se deja llevar por las palabras y se deja llevar por la apariencia y por la superficialidad de las cosas, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. En cualquier caso. Bueno, ya tenemos aquí al embajador. Hombre, embajador, ¿cómo está usted? Pues disculpas por llegar un poco tarde, pero en fin, de vez en cuando me pierdo incluso con el GPS puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabe usted que llegar un poco tarde es un síntoma de elegancia, así No, que no, lo siento mucho, pero en fin.
De todas formas, hemos llegado bien. Cuéntame qué hay, qué queréis saber, qué ha pasado. Pues lo que tú has dicho, te he oído parte y es la pura verdad. Pues es una mascarada más de Zelensky. Se junta a sus amigos, escucha lo que quiere decir, que Putin es muy malo, que la guerra será infinita, porque después del 24 viene el 25 y luego el 26 y lo que haga falta. Hay que respetar las resoluciones de la ONU y, naturalmente, desaparece el 2014, que es un golpe de Estado, con lo cual, naturalmente, el hecho de que la subsecretaria de Asuntos Exteriores de Asuntos Europeos, número 3 o 2 del Pentágono, se dedique a dar golpes de Estado en Europa, esto no existe, no hay nada que hacer. Que el señor Boris Johnson, cuando ya la paz está hecha y hasta se ha abierto la botella de champán, llegue y diga, es la guerra, también desaparece, bien, no sé. ¿No? Y, sobre todo, lo más grave de todo, es que en ese momento Putin no quería quedarse con el Donbass y ofrecía ser simplemente federación. Estados Unidos es federal, Alemania es federal, Inglaterra son 4 naciones distintas, por eso Reino Unido, y España es, pues yo diría, un descontrol. Pero, sin embargo, Ucrania tiene que ser una, como Francia en el siglo XIX, algo así. Claro, esto es un despropósito, por Dios. O sea, vamos a ver, lo único que pedía Putin era que no entrara en la OTAN, podía entrar en la Unión Europea y que el Donbass fuera federal. ¿No hubiera sido eso mucho mejor que lo que hay ahora? Pues sí, vamos por partes de ello. Voy a volver un poquito atrás porque lo primero que he presentado ha sido esto, que es que justo antes de que ayer empezara a la famosa, bueno, el paripé que se ha hecho en Suiza, vamos a llamarlo por su nombre, el paripé, porque ha sido un paripé, pues Putin tuvo a bien lanzar algo contundente, además, embajador, de lo que hablamos la última vez aquí en el canal, que se había filtrado por Reuters y tal, que es que, miren, señores, si ustedes respetan las fronteras territoriales de el Donbass como parte de la Federación Rusa, Crimea y tal, se acaba la guerra. Eso es lo que dijo Putin el viernes. Algo que, lógicamente, él no puede pedir, él no puede exigir nada diferente a eso. Él no puede entregar Donetsk, él no puede entregar Lugansk, él no puede entregar Crimea a estas alturas del partido. Ni la OTAN ni Estados Unidos pueden aceptar estas exigencias. Pero lo hace precisamente el día antes de la cumbre de Suiza, a la cual no ha sido invitado, a la cual China no acude, y además lo plantea como un ultimátum. Es decir, señores, estos son los puntos sobre los que hay que discutir. A partir de aquí, si ustedes quieren seguir con la guerra, aténganse a las consecuencias de cómo quieren seguir esta guerra y quién va a participar y cómo. Y se refería directamente a los países europeos. Tampoco ha ido India, ¿eh? Tampoco. Bueno, India ha ido, pero ha mandado a su. Ahora veremos esto. Y ha mandado a un ministro. Esa es la segunda parte del asunto, ¿no? La foto esta de la cumbre esta de Suiza, pues tenemos efectivamente a von der Bruggen, tenemos a Trudeau, tenemos a Sánchez, tenemos a Milei, que nuevamente repito, no sé qué pinta aquí Milei, pero bueno, ahí está Milei. Tenemos a Macron, es decir, y esto me parece un mapa muy, muy revelador. Fíjense ustedes en rojo, quiénes son los países que han mandado al jefe de gobierno, es decir, a la máxima autoridad gubernativa del país. Los países europeos. Ni Biden ha ido, ni Estados Unidos ha ido. ¿Qué mensaje están lanzando, por lo tanto? Damas y caballeros, hasta ahora, el discurso de Rusia es muy mal, hay que hacerle la guerra, hay que hacer las sanciones y tal, lo habían apoyado exclusivamente los países OTAN. Con esta cumbre, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía presentar que los países firmantes y que se adscribían a esto iban a respetar la integridad territorial de Ucrania en los términos en los que decía Zelensky. Ergo, todos esos países que hasta ahora no se habían mojado aceptan la expulsión de Rusia o que Rusia devuelva la zona del Donbass. Eso es lo que se pretendía con esto. Ahora bien, como dice el embajador, Australia ha mandado un ministro, India ha mandado un ministro y ha votado en contra, muy importante esto, y los únicos países que han tenido una posición preponderante, es decir, que han mandado a sus primeras filas, son los de siempre. Los de la OTAN, los de la 2030, que son Trudeau, los de Europa, o sea, la Europa de la OTAN y Milei. Y ya está. El resto de países o bien han votado en contra, o bien han mandado un ministro, o como Sudáfrica, que no ha mandado ni siquiera a nadie del gobierno, ha mandado a un señor que no sé si es de una ONG o de una empresa, no sé quién.
Es decir, ha sido un ridículo absoluto. Un ridículo absoluto. Y de la votación que se ha hecho, 11 países, damas y caballeros, 11 países han votado en contra de la resolución de reconocer la integridad territorial de Ucrania en los términos en los que plantea el señor Zelensky. Y no son cualquiera 11 países. Están, desde luego, India, está Sudáfrica, está Emiratos Árabes Unidos, está Arabia Saudí, es decir, países importantes con plato en la mesa en cuestiones geopolíticas. Ese es un poco el resumen de lo que se planteaba aquí. No sé, embajador, ¿qué análisis le merece a usted la situación esta de la cumbre de Suiza y todo el tema Pues este? lo mismo que tú, pero yo tengo hoy un pequeño regalo para nuestros oyentes. Vamos, entonces, Pequeño regalo, una cosa así, sí. Hoy yo siempre me complazco en repetir a mis oyentes y a ti que yo no doy opiniones, que doy bibliografía. Y cuando hablo suelo dar títulos y tal. Pero hoy, vista la gravedad de la situación, me he permitido pasar la tarde buscando en el libro de Marras la página precisa, porque creo que el tema es de excepcional gravedad. Al término de su discurso habitual, normal, o sea, que no ha dicho más que bobadas esas de que hay que respetar las Naciones Unidas, evidentemente Rusia, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, Inglaterra puede hacer lo que quiera, etcétera. Dice usted el discurso de Zelensky, ¿no? No, Michel, nuestro presidente, el del presidente del Consejo, se ha permitido terminar diciendo Slava Ucrania. Bien. Y lo dice más gente, pero ahora yo aquí lo he trabajado. Página 56, libro Stepan Bandera, autor Gregor Rosolinsky-Liebe, profesor de la FHI de Berlín. Versión inglesa, página 56, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, entre comillas, resolución a la vista de las resoluciones de los grandes congresos. Ese es el título de la resolución. En Cracovia, en el año 1941, recién empezada la invasión nazi de Ucrania, dice que el saludo será: se levanta el brazo hacia la derecha un poco por encima de la cabeza y se dice Slava Ucrania, o sea, gloria a Ucrania, que es lo que ha dicho Michel. Y se contesta gloria a los héroes, Slava Geroyam, que es lo que dice todo el mundo, como si fuera una cosa democrática y tal. Seguimos. Página 102. Comillas, la Liga de Fascistas Ucranianos inventó el saludo fascista. Página 102. Y ahora, sigue. La autora, la primera vez, es la señora Vira Swiensteskaya. Hay un juicio por terrorismo por el asesinato del ministro del Interior polaco Bronislaw Pieraski. Y entonces la señora Swienskaya se vuelve hacia los acusados y entonces grita brazo en alto Slava Ucrania y añade Rosolinsky-Liebe. Esa parece ser la primera vez que se cita ese saludo en público. Página, y luego en la página 232 vuelve a repetirse en junio en un juicio que se hace contra la Organización de Nacionalistas Ucranianos en Lviv el 25 de mayo de 1936, página 232. O sea que cuando el señor Michel, que es nuestro jefe del Consejo, dice Slava Ucrania, está diciendo un grito nazi como el que es, por ejemplo, Sieg Heil, que está terminantemente prohibido en Alemania. Y ahí lo tenéis referenciado para que veáis al libro y busquéis las páginas. Yo cada vez que oigo Slava Ucrania me pongo muy nervioso. Pues sí, no solamente, aunque Zelensky también ha dicho muchas cosas en el discurso que ha dicho hoy. Ha dicho, por ejemplo, que agradece, ha tildado de éxito diplomático la cumbre de Suiza, porque obviamente ha conseguido que 65 países apoyen, por lo menos sobre el papel, que la única salida para Ucrania es que Rusia se retire de todo el territorio y abandone incluso Crimea y el Lugansk y Donetsk, etcétera, etcétera. Y ha dicho también que agradece, que apoya los esfuerzos para garantizar una navegación segura y preservar el flujo libre de los alimentos. Ha querido enfatizar la seguridad alimentaria, que considera que es vital, no solo para los países del sur global, sino literalmente para todos los países del mundo. Cualquier disrupción de los mercados de alimentos es un camino directo al caos que quiere Rusia. Es decir,
Sí, Se esta están es la salida al mar de los granos y los fertilizantes por el puerto de Odessa. Que hay un lío con eso de Ordao porque dijo Rusia que a él no le importa. Pero claro, lo que no puede ser es que pasen los ucranianos y ellos no. Y esto todo es lo mismo. O sea, yo esto, de verdad, Rubén, respeto tu deseo de ocuparte de la actualidad y de darle mucha doctrina a tus oyentes, pero es que esto no merece la pena tanto trabajo. O sea, tú efectivamente has sacado un mapa muy bueno, lo hemos visto, esto es un cachondeo, yo no le doy ninguna importancia. Es uno más. Esto es como una mariposa que gira y que da vueltas y se topa contra los barrotes de la jaula pequeña en la que vive. No puede salir de ahí. Entonces, claro, porque imagínate tú, cómo va a presentarse ante el pueblo ucraniano y decir, pues, la verdad es que Putin nos ofrecía solo la federación, no quería quedarse con el Donbass, ahora se queda con el Donbass. Solo quería que no entráramos en la OTAN, no vamos a entrar en la OTAN. Y no le importa que entremos en la Unión Europea, vamos a entrar en la Unión Europea. Eso sí, hemos perdido algo así como, no se sabe, 500.000 de chavales en edad escolar, en edad de militar. Tenemos un hueco demográfico salvaje y estamos posiblemente a punto o en vísperas de que Ucrania deje de ser una unidad viable. Así, definitivamente. Hombre, desde luego, vamos a hablar ahora, embajador, del aspecto. A ver, el embajador quiere hacer un directo que vamos a hacer ahora, analizando el peligro que está teniendo el hecho de que Estados Unidos y los países europeos estén dando pábulo a discursos nacional socialistas en el conjunto de Europa, pero particularmente en Ucrania. Sí, y que se están haciendo fuertes. Es verdad, y me parece importantísimo y vamos a hablar de ello, pero también me parece importante, desde luego, que acaba de terminar la mascarada esta porque, como el embajador ya sabe, bajo mi punto de vista, esta cumbre no es más que una opereta con la finalidad de alguna manera revestir de legitimidad lo que viene este verano. Y para mí, este verano, es muy probable que veamos una acción en la cual se intente involucrar a Europa contra Rusia. Y lo dijo el otro día también Putin el viernes. Señores, o empezamos a hablar en términos serios de la paz, o esto va a continuar. Pero si están circulando ya vídeos de las tropas de reclutamiento del gobierno de Zelensky que raptan a la gente por las calles en Ucrania, que los raptan y los meten forzosamente en furgonetas porque no quieren ir a la guerra. Bueno, hoy compartía yo, pues fíjense, aquí lo tienen, a un señor que lo estaban raptando. Y estos son los reclutadores del gobierno del señor Zelensky, con el escudo del gobierno en el brazo, y así es la única manera que tienen ya para poder llevar a la gente a la picadora en la que se ha convertido la guerra de Ucrania. Y nosotros, pues vamos a ver, porque claro, el pueblo ucraniano, desgraciadamente, pues es finito. Y veremos qué maldad se les ocurre a las élites europeas. Has tocado el punto, es finito. Recomiendo en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el coronel José Pardo de Santayana ha escrito un artículo ejemplar en el que dice que el peligro que tiene Ucrania es el de pura y simplemente desaparecer. Se va a quedar sin gente, pero sin gente en absoluto. Recomiendo la lectura del artículo porque es demoledor. Es decir, entre los que se han ido y los que se han muerto, y las mujeres en edad fértil, que ya son las que más han emigrado, pues es que puede suceder que Ucrania como entidad viable desaparezca. Por otra parte, si Ucrania sobrevive, es porque nosotros le pagamos los sueldos, las pensiones, todo absolutamente, porque ha dejado de existir económicamente. Cuidado, embajador, porque esto no es una donación. La gente se piensa que le estamos en el caso de Estados Unidos, el segundo mayor deudor del Banco del Fondo Monetario Internacional es Ucrania. El segundo mayor. El primero es Argentina con 23 billones y el segundo con 9 es Ucrania. Es decir, que esto hay que pagarlo algún día. Yo no creo que sea posible pagarlo, eso para empezar. Pero hay otra cosa distinta. Tanto tú como yo, con nuestros impuestos, cada vez más altos, por cierto, yo diría casi confiscatorios, estamos matando a los chavales ucranianos, porque no hay nadie en su sano juicio que pueda pensar que con las armas que recibe Ucrania, disparando contra la retaguardia rusa, van a conseguir que Rusia abandone el Crimea. Pero es que ese mantenimiento de la guerra, Rubén, no es inocente, porque cada mes que pasa caen 15.000 chicos.
Estamos financiando el que cada mes que pasa mueren 15.000 chicos de manera cruel, innecesaria y salvaje, porque ese chico que tú has visto reclutar, o a lo mejor no ni siquiera es un chico, es un tío de 40 años, porque la edad media del soldado ucraniano, fuentes de Ucrania, de Kiev, son 43 años. Ese señor le van a dar una, como se dice, una instrucción de 2 semanas, le van a mandar al frente y su tasa de supervivencia van a ser 3 días. Es que no hay derecho a lo que estamos haciendo con el pueblo ucraniano es inadmisible. Es criminal. Recuerda, nosotros somos españoles. Nuestros hermanos paraguayos lucharon contra Brasil, contra Uruguay y contra Argentina en el siglo XIX y quedó reducida de tal manera su demografía que no han vuelto a levantar cabeza, por Dios. No podemos hacer eso. Es que no sé cómo es posible que Borrell y todos los demás insistan. Pues el 24, pues el 25, el 26. Claro, y cada año 200.000 muertos. Mantener esa ficción, porque es una ficción, no van a ganar. Y encima ahora queda la segunda parte. Que muy posiblemente llegue Trump y diga, donde dije digo, me voy. Y entonces todos los proatlantistas profesionales o vendidos o comprados aquí se van a quedar colgados de la brocha y nosotros también, porque de repente dice, ya no estoy ahí, me voy, ¿y qué vamos a hacer? Se va a poner de manifiesto la mentira en la que vive Ucrania y nosotros, todo. No tiene nombre. Por otra parte, no crees que es una conducta anormal la de Estados Unidos, eso, ¿eh? Él lo deja todo así, a la bestia, y se va. Es lo que acaba de hacer en Afganistán. Exactamente, embajador, pero fíjese que hay también, aparte de las declaraciones de Putin del viernes, hay unas declaraciones del miércoles pasado, antes de la cumbre, para enmarcar la cumbre, que tampoco son inocentes. A ver, se va a reír usted, pero que no son inocentes. Stoltenberg dice que Ucrania puede entrar en la OTAN. Claro sí. Tiene que pero, ganar. Pero que la condición que le pone es que gane la guerra a Rusia. Que si gana la guerra a Rusia, entonces no hay ningún problema. Adelante. Esto es como para llevarle al Tribunal Penal Internacional. No hay derecho. No tiene derecho a hacer eso. Menos él que es noruego, que está en la OTAN desde el 49, pero que en la OTAN no hay, su OTAN, su acuerdo para tener a la OTAN, incluye no tener bases extranjeras en su territorio y no tener fuerzas nucleares, cabezas nucleares, que es justo lo que él le pide a Ucrania que tenga. Hombre, por Dios, es que de verdad, Rubén, se me está acabando. Yo estoy desesperado, o sea, no sé cómo decirte, no entiendo nada. Sí, yo le entiendo, pero es que por eso me parece importante, embajador, yo entiendo su desesperación porque es igual que la mía y cuando hablamos fuera de cámara o nos vemos o tal, lo compartimos, pero desgraciadamente pues vivimos en un país en el que la gente solamente puede ver esta información en estos sitios, porque esto no se comenta en la red, en ninguna televisión, en ningún periódico, en ningún lugar. Más se aplaude esto y ya está. Fíjese que Stoltenberg dijo que esto es un mínimo absoluto para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Y no solo eso, sino que además apuntaba a algo que es precisamente lo que Putin avanzaba el viernes. Dijo que esperaba que los aliados hagan anuncios importantes desde ahora hasta la cumbre y también durante la misma. ¿Sobre qué? Sobre el equipo militar que se necesita con urgencia para garantizar que Ucrania gane como una nación soberana e independiente. El objetivo es que Europa se implique militarmente en la guerra de Ucrania. Eso es lo que está diciendo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, junto pues, con Blinken, con Biden, con Austin y con toda esta gentuza que lo que quieren es sumir a Europa en una guerra, que haya una dependencia armamentística de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, una dependencia energética y en una beligerancia constante contra Rusia. Ese es el plan. En eso estamos, damas y caballeros. Dijo además también que sin eso, por supuesto, no hay una cuestión de membresía a discutir. Necesitamos asegurar que Ucrania prevalezca. Ese es un mínimo absoluto para que Ucrania se convierta en un miembro de la alianza. Muy bien. Es un objetivo y es un mínimo absoluto ¿para quién? Para la OTAN, para Estados Unidos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿este es un mínimo absoluto para Europa? ¿Esta es una prioridad para Francia? Como ha dicho Macron. Macron ha dicho que esto es una prioridad para Europa. El señor Borrell, que decía el embajador, lo ha dicho, que es una prioridad para Europa. Que Ucrania gane la guerra, sea como sea. Entonces,
Que no se confundan ustedes, porque a esto es a lo que nos llevan al conjunto de los europeos. Y a esto hay que sumar, no se llamará esto broma de mal gusto, las declaraciones del nuevo presidente de Polonia, que ha dicho básicamente que para abrir un acuerdo de paz y una garantía de paz con Rusia, básicamente hay que abrir la puerta a que Rusia se disgregue en las 200 diferentes regiones en las que Sí, eso se llama prometeísmo, lo inventó, es que ¿cómo se llama? Duda, es que habla por boca de Duda, habla Pilsudski. Pilsudski están locos. Es que esto ya entramos ahora en el tema polaco, ya ahí me suicido. Quieren el prometeísmo, o sea, Pilsudski tenía un gran plan, ¿no? Él iba a volver a ser... Que fue embajador, perdón, la respuesta que le dio la OTAN a Putin cuando pidió en el año 2000 entrar. Le dijo, oigan, ustedes que son muy grandes, ustedes conviértanse en pequeñas regiones, disgréguense, suicídense. Eso lo dice Brzezinski, que estaría mucho mejor administrada Rusia si fuera entre Rusias que no siendo una, es decir, una que llega hasta los Urales, otra que es asiática que llega hasta Mongolia y la tercera que es pacífica, que es la que va de Mongolia hasta China, bueno, hasta el mar Pacífico, ¿no? Esto ya lo dijo él, pero Pilsudski, como estaba pirado, pues a partir del 26 se convierte en dictadura Pilsudski, y Pilsudski tenía un doble plan. De una parte, recuperar lo que fue la gran coalición polaco-lituana, que fue, según ellos, según los polacos, y siguen diciéndolo, ¿no? Era el momento de máximo esplendor, que iban de mar a mar, y que es el momento de máximo esplendor. Un esplendor que solo puede compararse con las grandes potencias mundiales. Y citan a los Habsburgos de España. Imagínate tú qué demonios tiene que ver la Polonia que llegaba de mar a mar con el imperio, bueno, que fuese, de los Habsburgos españoles. No sé, es como de risa, ¿no? Bueno, para que eso sea posible, declara la guerra a Lituania y la ocupa. Y los polacos hoy no se arrepienten. Dicen que, bueno, pues Lituania al fin y al cabo, todos hablaban polaco. Se la carga. Y su plan es un corredor, el Intermarium, un corredor que va desde el mar Báltico, desde el mar Negro hasta el mar Báltico, y el prometeísmo, romper a Ucrania en muchos pedacitos. De hecho, hoy todavía en Estados Unidos hay una asociación de los pueblos cautivos, o no sé cómo se llama, o esclavos, o sí, esclavos, si es lo que dijo esto. Sometidos a Rusia. Fíjese lo que dijo el presidente de Polonia. Ruso es a menudo conocida como prisión de naciones, ya que en ella viven 200 grupos étnicos que se han convertido en parte de Rusia, a veces por los mismos métodos usados por Moscú contra Ucrania, es decir, con la guerra y con completamente falso, no tiene ni puta idea, perdón. No tiene ni idea de lo que es la historia de Rusia. Vamos a ver si damos un cursillo. Él, que es eslavo y que tiene que entender muy bien el ruso, yo supongo que lo entiende, ya debería de saber cuál es la historia del Rus. Lo que pasa es que a ellos les hunden la miseria el que siempre, no siempre, cuidado. Polonia fue muy poderosa. Polonia invadió a Rusia. Los peores años de la historia de Rusia son cuando estuvieron invadidos por el falso Dmitri. Aconsejo a todo el mundo, bueno, a lo que le guste la música, Mussorgsky, Boris Godunov, ¿no? ¿Qué es esto? Que termina solo, pues es la herencia del loco que fue Iván el Terrible, ¿no? Se muere Iván el Terrible, como había destrozado el país, pues los polacos entran en tromba, llegan hasta Moscú, están allí varios años, intentan que se hagan católicos, toma ya, ¿no? Cosa que no han perdonado todavía los rusos. Y finalmente los rusos se libran de ellos y le ponen la corona a los Romanov, que van a durar hasta 1917. Que es el Día Nacional de Rusia, en octubre, creo recordar. Se celebra eso precisamente, que Rusia estuvo efectivamente a punto de desaparecer. Sí. Bueno, entonces fue una cosa misma, o sea, doble. Pero los polacos no lo han olvidado. Hay que decir, en honor a la verdad, que Suecia tampoco ha olvidado la batalla de Poltava. Porque los dos grandes enemigos históricos de Rusia han sido siempre Suecia y Polonia. Y, por desgracia para ellos, les vencieron. Poltava, Carlos XII, el sueco, luchó como una fiera herida. No hay nada que decir de su valentía personal. Luchó herido en la pierna. En fin, hasta el final, pero perdió. Y ahí se acabó el intento hegemónico de Suecia. Para siempre, Suecia quedó ya sometida a una situación de país marginal dentro de lo que es la historia europea.
En cuanto a Polonia, desgraciadamente también, pues fue invadida o como se diga, no sé, destruida por Rusia y participó Rusia en las 3 desmembraciones que conoció Polonia. Si bien hay que decir que los polacos son encantadores y todo eso, pero que es que tenían un sistema íntimo, un sistema personal ellos, ¿no? Colectivo, perdón. Un sistema colectivo que se llamaba el Liberum en alemán, en latín, Liberum veto. Es decir, que con que un miembro de la nobleza dijera no, no se podía tomar la decisión. Y desaparecieron 3 veces. Pero si hablas con ellos te dirán que ese era el sistema más democrático del mundo, que ellos fueron los primeros en inventar la democracia. Bueno, les costó 3 desapariciones. Es que el relato nacional, Rubén, es muy peculiar. No sé qué decirte, ¿no? Bueno, pues la idea del intermarium, eso de que hay que hacer un corredor que vaya desde el Mar Negro hasta el Báltico, es una idea que retoma el fundador del Partido Nacional Socialista Ucraniano y luego, después del Maidán, presidente del Parlamento ucraniano, y solo que él, como es nazi, a pesar de que han renombrado el partido y le hayan llamado Libertad Svoboda no tiene nada. Es el fundador del Partido Nacional Socialista Ucraniano. Y su idea es crear un corredor ario que vaya desde el mar Báltico hasta el mar Negro arriba para separar a los países como nosotros, Occidente, de la plutocracia sionista. Toma ya. Esto recuerda, no sé, te recordará, creo yo, a desgraciados momentos históricos de la historia de Europa, ¿no? Pues sí. Para esto se dio un golpe de Estado en el 2014, el Maidán, lo dio Estados Unidos, para poner a esta gente en el poder. La idea de Polonia es la idea que tiene permanentemente la administración Biden y otros de Estados Unidos, que es convertir a Putin en un Basilio IV de Rusia. Sí, o con un acuerdo de los 7 boyardos, es decir, que de alguna manera los que están por debajo de Putin se repartan Rusia entre ellos, como el acuerdo de los 7 boyardos de 1610, y debilitar a Rusia y convertirla, trocearla de alguna manera. Ese es el plan que tienen. Bueno, es que esa es la segunda parte. Pues Pilsudski soñaba, ya te he dicho, el corredor. Pero luego viene la otra parte, que es el prometeísmo. Romper a Rusia en todas y cada una de sus, no sé, sus etnias, lo cual tiene mucha historia, porque hay como 200, yo no sé cuántas hay. Pero, por ejemplo, en Siberia hay todavía cazadores-recolectores, viven en el Paleolítico. O sea, imagínate toda esa gente si le vas a poner un país en sus manos, ¿no? Lo que quieren es simplemente trocear a Rusia y llevársela entera, como se quieren llevar a Ucrania, ¿no? Lo más sorprendente de todo es que los que se oponen a eso son los neonazis. Los neonazis han dicho, bueno, vamos a ver, hacerme el puñetero favor de dejar de apoyar a Ucrania, porque eso lo único que estamos haciendo es hacerle el caldo gordo a BlackRock. Y hablan los neonazis. O sea, es una cosa increíble. Que ese sea el argumento neonazi. Bueno, en cualquier caso, fíjese, embajador, ¿qué países han ido a la cumbre? ¿Han ido allí? ¿Han comido? Supongo, además en Suiza usted sabe que se está fantásticamente bien, ahora en junio, que hace calor, se tratan muy bien y tal. Bueno, pero han dicho no. Han firmado no. Que son Brasil, India, Sudáfrica, México, Armenia, Bahrein, Indonesia, Eslovaquia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. De ahí, pues los países preponderantemente de los BRICS que ya anteriormente habían dicho no. Entonces, no sé realmente si han conseguido el objetivo que se pretendía, que es un acuerdo más amplio, una aprobación más amplia a las exigencias de Zelensky y al apoyo de Zelensky. Yo creo que no, sinceramente, porque pase lo que pase. Pero ¿cómo van a conseguir? ¿Qué estás diciendo? Si ya fueron a Sumatra, al grupo de los 20, y no consiguieron que le pusieran sanciones a Rusia, es una de la pente odio que dicen los franceses. No tiene sentido. Para pasar el tiempo, todo, darle largas, y darle largas, y darle largas, pero claro, cada mes, 10.000 muertos. 10.000 muertos ucranianos, que nosotros subvencionamos. Es un problema humanitario. O sea, realmente estamos financiando y pagando con nuestros impuestos la muerte inútil de miles y miles de chavales y posiblemente haciendo posible la desaparición de Ucrania. Ni siquiera para BlackRock, nada, que no queda nada, no va a quedar nada. Estos son los aspectos fundamentales que yo quería tratar y ahora quiero entroncarlo con lo que quería comentar el embajador. Y el embajador quería hoy hablarnos
realmente de qué es lo que se está cociendo en Ucrania, porque en esto es maestra Estados Unidos. Estados Unidos instrumentaliza, como le interesa en cada momento, una corriente ideológica, como pueden ser los talibanes en Afganistán, o como pueden ser el sionismo en Israel, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando se cansa o se le rompe el juguete o lo que sea, se va. Y ahí se queda el caldo de cultivo que se ha cocinado y que ha dado pie a platos nefastos. Entre ellos, por ejemplo, pues fijaos, Afganistán. Y eso es lo que está pasando en Ucrania, damas y caballeros. ¿O qué se creen? Perdón. ¿Qué se creen ustedes que va a pasar si el día de mañana, como ha dicho Trump, por ejemplo, cierra el grifo y se ve forzada Ucrania a firmar un acuerdo? ¿Qué va a pasar con esa Ucrania que nos la vamos a tener que comer los europeos con patatas? ¿Qué Ucrania se está construyendo? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué premisas? Pues de eso nos va a hablar hoy el embajador mejor que nadie. Y el primer punto, además quiero decir también que esto está generando ya divisiones en Europa, ¿eh? En Hungría ya ha dicho y le dijo el otro día a la cara a Stoltenberg que con ellos no cuenten para nada. Para nada. Meloni también está empezando a ponerse de perfil. El otro día se hizo viral una imagen en la que miraba a Macron como si fuera, en fin, Dios sabe qué. Y hay ciertos países y ciertos dirigentes en Ucrania, en Europa, perdón, que efectivamente están viendo con preocupación que esta deriva del progresismo y del multiculturalismo y color y vamos a ir contra y tal, está dando el auge de aquello que había costado nada más y nada menos que decenas de millones de muertos erradicar en el conjunto de Europa continental, que era el totalitarismo, el nazismo y el fascismo. Dicho lo cual, embajador, el primer punto que teníamos para tratar es Yaroslav Shevchenko, la refundación... ¿Perdón? Muy difícil de pronunciar, es que es diabólico. Stietsko, que es la refundación de la Segunda República Ucraniana bajo la advocación del Tercer Reich y de su Führer Adolf Hitler. Lo celebra con un pogrom en Lviv y, bueno, me ha pasado aquí una serie de imágenes que desgraciadamente no puedo poner porque la gran mayoría harían que tuviéramos que me cerrarían el directo, pero bueno, alguna podemos poner de lo que fue pues, realmente este periodo histórico sobre el que entiendo que se va bueno, a pasar. Ahí tenéis la prueba. Ese señor que está matando judíos en Lviv lleva ese brazalete que lleva a la izquierda, es el brazalete de voluntario ucraniano. Ahí está. Y están matando judíos al mismo tiempo, al día siguiente de que Stietsko haya fundado la República Ucraniana en íntima conexión con el Tercer Reich y con su Führer Adolfo Hitler, con todas las letras. Y a continuación, después de hacer eso para celebrarlo, entre comillas, que no crean los judíos que me estoy riendo, ya no sé cómo decirlo, conmemorarlo, lo que sea, ahí tienen. Ese es uno, pero hay muchos. Ahí tienen uno, no cabe duda, ahí lo ven. Mataron a miles de personas, por Dios. Ese señor, Stietsko, el fundador. Bueno, luego matan en Babillar a 30.000 personas en varios días, por Dios. Bueno, ese señor luego organiza la división SS Galicia. Bueno, ahí tienen más del mismo holocausto. Pobre mujer, ¿qué habría hecho esta mujer? Porque estos tíos se defienden, estos ucranianos nazis, se defienden diciendo que, bueno, es que estábamos hartos de los rusos, es que los rusos nos mataron de hambre en el Holodomor. De acuerdo, bien, de acuerdo. Es importante decir, embajador, que nos referimos en todo momento no al pueblo ucraniano en general, sino a... No, pues es evidente que no, pero la pregunta es, esa pobre señora, ¿qué tiene que ver con la muerte de hambre? ¿Qué tiene que ver con la epidemia, con la hambruna organizada por Stalin? Es una señora, es una judía, es ucraniana para empezar, de religión judía. Este pobre hombre, ¿tú te crees que este señor tiene algo que ver con el hambre al que le condenaron, al que Stalin, según dicen, que yo no estoy de acuerdo, pero es igual, es un tema debatido? ¿Tú te crees que este pobre tiene algo que ver con la hambruna? Es un pogrom en buena y debida forma, es antisemita, son antisemitas, por Dios. Y esto que hacen los nazis el Maidán hoy los considera los fundadores de la patria.
Los padres de la patria. Hay otras imágenes que no puedo poner. No se puede poner. Bueno, No, porque bueno, hay pobre una chica, de una esa señora desnuda en el suelo. una chica joven, pobre chica, por Dios. Esta también debe ser que los mataba de hambre, debía ser comunista peligrosa, no sé. Una judía. Es un pogrom. De los que ha habido muchos en la historia y de los que nosotros los españoles también somos culpables, por Dios. Pero a nosotros lo que no se nos ocurre es decir que los que mataban a esos judíos son los padres de... Mira, esta pobre. Otra. Dios mío. ¿Cómo puede nadie? ¿Cómo Stietsko? O sea, pero ¿cómo pueden los que hoy están en la división Azov considerarse herederos de eso y decir que esos tipos que hicieron eso son los padres de la patria? ¿Y cómo nosotros podemos pagar eso con nuestros impuestos? Bueno, no sé, ¿no? De verdad es que, no sé. Ahí los tienes, el barranco de Babillar, 30.000 muertos en 3 días. Sí, esto además es bastante conocido. Mira el tío que está a caballo, no es uniforme de las SS. Míralo, mira el gorro. Es ucraniano. Ahí están, 30.000 muertos en 3 días. El peor, ya en una cosa horrible como es el Holocausto. Es uno de los peores episodios. Míralo, ahí lo tienes. El barranco de Babillar, cómo están matando a estos pobres. No tiene nombre. No tiene nombre. El tema es que, bueno, básicamente estas acciones y las personas que hicieron esto son los que hoy el gobierno de Zelensky está fundamentando como el heroísmo ucraniano. Sí, ahí está la cosa, ese es el problema. Ese es el aspecto nuclear de la cuestión. Ese es el aspecto nuclear de la cuestión. Y nosotros estamos, pues, financiando y aplaudiendo eso. Correcto, sí. Bueno, este es el símbolo de la división Galitzin, que son los voluntarios de las SS ucranianas reclutados en Galitzin, que es en Lviv, la parte oeste del país. Ahí tienes el símbolo de esa siniestra división. Ahí lo tienes. Y ahí los tienes hoy, desfilando con ese símbolo por las calles de Kiev. Ahí los tienes. No es mala voluntad por mi parte. Yo no tengo nada contra los... Ahí lo tienes. Ahí tienes a Hitler con el símbolo ahí de la Galitzin arriba. Galitzin, sí. Con la Galitzin vamos a la victoria. Y Dud viví. Vamos a la batalla. O sea, a la guerra, a la batalla, ¿no? Ahí lo tienes. Con la Galicia vamos a la guerra. Y aquí están celebrando a los héroes caídos de la división Galitzin, los ucranianos. Y las banderas rojas y negras que ves ahí son del Blut und Boden nazi y están terminantemente prohibidas en Alemania. Y yo las he vuelto a ver ondear en Madrid hace poco. Delante de la embajada rusa fueron a protestar estos canallas. Y aquí los tienes en una serie de periódicos, de sellos. Ahí los tienes con su uniforme de las SS, es que no se cortan, son uniformes de las SS, por Dios. Sellos de hoy. Sellos de hoy, sí, con los uniformes de las SS. Mira los signos de la oficialidad, las cosas que llevan. Los SS llevan la Totenkopf. Y no llevan aquí a la izquierda, ¿no? Las 4 estrellas esas. Eso no es Wehrmacht, eso es SS. Y aquí estamos en otro desfile en el Kiev de hoy con los símbolos de la Galitzin. Ahí lo tienes. Ahora me presentan también una de las divisiones ucranianas colaboracionista, pero que no es la Galitzin, sino el ejército ucraniano insurgente, la UPA, responsable del asesinato de 100.000 polacos, todos civiles, eso es otra cosa. Gente de pequeños pueblos. Sí, eso es otra cosa. Eso es la UPA, que son otros criminales. Hay fotos, no sé si te las van a dejar poner, hay fotos de niños muertos, no sé. Bueno, yo pongo lo que veo que puedo poner. Ahí lo tienes. Esos son los asesinatos de 100.000 polacos en Volinia. Los polacos, quede claro, no lo han olvidado. No solo no han pedido perdón, sino que los que lo hicieron son considerados héroes de la patria. Y este símbolo es el símbolo del Wolfsangel, que es la trampa del lobo nazi que llevaba la división Das Reich. Estos no son ucranianos, estos son la Das Reich. Que este símbolo, por mucho que digan, también lo hemos empezado lo hemos empezado a ver en España, modificado. No fastidies.
con ciertas modificaciones, No está eso prohibido, por favor, ¿no? Esto es el Volksangel, está terminado. Esto es lo que llevaba, este es el emblema que llevaba la división Das Reich, que es de las SS nazis. Y eso es lo que lleva el batallón Azov, que son nuestros héroes. Mira el símbolo, ahí lo tienes, el Volksangel, en el centro. No, sí, yo lo he visto. Y lo he visto y ahí. Detrás de ese símbolo que llevan ahí en blanco es el Sonnenrede, que también es de eso. Y aquí los tienes saludando a esta gentuza, brazo en alto, con todo. Ahí tienes la bandera rojinegra, el saludo, ¿cómo se llama? Brazo en alto. Y aquí tienes un emblema clásico, que lo he sacado de no sé dónde, la división Das Reich original. Esto es lo que llevaba el Volksangel original, vamos. Y estos son los que, llegados a Normandía en los años del desembarco, arrasaron este pueblo que se llama Uradur. Y ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacerle al señor Macron, vamos a ver, señor Macron, ¿ha recibido usted a los ucranianos, que son los que hicieron esto? A los de la división Das Reich que llevan el Volksangel. El Volksangel lo llevaban los que hicieron esto. Y este señor es de la milicia de Darnan, los colaboracionistas. Y estos y los de la división Das Reich, estos son los de la milicia, los colaboracionistas, estos son los que colaboraron con Philippe Pétain. No, y con la Das Reich en la eliminación de todos los guerrilleros que lucharon contra los alemanes. Estos son más todavía, sé lo mismo, son más de la ¿cómo se llama? Más de lo mismo, más colaboraciones desde Pétain, más milicias. Y este es el primer caído francés en el desembarco de Normandía, Émile Vieuxtemps, cabo presente. Le mataron los auxiliares ucranianos. Ahí está su monumento en Bretaña. Ahí lo tienen. Ese señor es el cabo Émile Vieuxtemps. Y Macron invita a sus asesinos a que vayan al desembarco de Normandía y no invita a los rusos que los defendían. Esto es una tragedia. Ahí tienes, mira lo que hacía la Das Reich. Es un crío de 17 años. Quemaban casas, quemaban cosechas, hacían de todo. E incluso yo estoy seguro de que parte de los chavales americanos que reposan para siempre en los campos de Normandía cayeron víctimas de las milicias de Darnan y de los auxiliares ucranianos de la Galitzin, que bajaron y subieron, porque aunque no se sabe y no, tampoco lo dice nadie, la Galitzin se entrenó en Pau y en el País Vasco francés, y por la parte de arriba se entrenaron en Lorena. Y aquí tenemos, desde luego, lo que parece que, no que algunos han olvidado, sino que, bueno, el desembarco de Normandía, que bueno, junto con también con Rusia, con las diferentes potencias, pero en este caso concreto con la reconstrucción de Europa por parte de Estados Unidos y el Plan Marshall, pues fueron millones de vidas para librarse al final de una locura que se había desatado por un impasse político que se había producido en la decadencia europea del siglo XX. Y la pregunta que se hace el embajador, que yo creo que es importante, aunque yo veo otro paralelismo que quizá podemos abordar después, pero es ¿de quién es realmente heredero Macron? Efectivamente. De Gaulle, figura, como ustedes saben, que se exilió y el símbolo de la resistencia francesa, o de el colaboracionismo con la Alemania nazi, claro, que fue con el régimen de Vichy, Philippe Pétain. Que este señor dio la orden, por si alguien no lo sabe, de hundir los propios barcos franceses antes de que cayeran en manos británicas. Los propios franceses que se entregaron al nacionalsocialismo en Europa. Pero bueno, lo decisivo aquí es preguntarle a Macron. Vamos a ver, señor Macron, la división Das Reich y los auxiliares ucranianos y la milicia de Darnan asesinaron todo lo que pudieron a la gente de Bretaña, y hay bastantes episodios de crueldad salvaje. Violaron, mataron, quemaron granjas, etc. Y usted invita a esa gente, entre otros al primer caído, que es Émile Vieuxtemps, cabo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que usted invite a esa gente a las festividades de Normandía y no invite usted a los rusos? Y ahora la pregunta obligada, ¿es usted de Gaulle
o de PT. Es terrible, pero es así. Es terrible, pero es así. Y bueno, una de las noticias que me pasaba usted, ya la habíamos comentado, pero hay otra que me pasaba dos enlaces. Una de American Conservative que dice que pues, las ONGs ucranianas vinculadas al Departamento de Estado crean una lista de opositores estadounidenses a la ayuda de Ucrania. Es decir, que, bueno, esto ya pasa. De hecho, como ustedes saben, yo todavía, porque hay un recurso de la fiscal por ahí, estoy investigado por delito de odio contra el pueblo ucraniano, lógicamente, pues por lo mismo que esto, ¿no? Porque hacer este análisis tan sencillo que estamos haciendo este canal es desinformación, de acuerdo con esta clase política, y está perseguido, damas y caballeros, cuando aquí lo único que defendemos es la independencia española y europea. Bueno, han de saber los ucranianos, el pueblo ucraniano, que nuestra primera preocupación son ellos. Nosotros no queremos que sigan muriendo en vano. Nosotros no podemos estar en favor de una guerra eterna, porque cada mes que pasa 10.000 chavales caen. Son 10.000 niños que se quedan huérfanos, 10.000 madres que pierden a sus hijos, 10.000 novias que pierden a sus novios y 10.000 chavales y 10.000 mujeres que se quedan viudas. No hay derecho en una guerra que no se puede ganar tal y como se ha planteado. Es el pueblo ucraniano el que me preocupa, y me preocupa muchísimo el que dieran un golpe de Estado para ponerlo en manos del 3%, no el pueblo ucraniano, del 3%, porque no hay más fascistas que el 3 o 4% en el país, pero son justamente los que viene el golpe de Estado y los pone, por ejemplo, Tyahnybok, fundador del Partido Nacional Socialista ucraniano, termina presidente del Parlamento, por Dios. De todas maneras, ¿cómo es posible? Embajador, mire, yo he publicado en mis redes sociales, todavía se pueden ver en mi canal, los vídeos de cuando yo fui a Ucrania. Y entre ellos, cuando estuve en Mariupol. Y he subido las entrevistas que hice a la gente que yo quería libremente. Y una de las personas que me habló, y lo pueden ver ustedes, me decía que Azov no ha sido lo mismo en el año 2014 que a raíz de la intervención de Rusia en Ucrania. Y que lo que, bueno, antes sí hacían ciertas cosas que no estaban bien, se convirtieron en absolutos señores del terror a partir de la intervención de Ucrania, de Rusia en la guerra, que ya había, la guerra civil del Donbass. Como es lógico y natural. Es decir, pero eso no lo sabían ustedes, no lo sabía Anthony Blinken, no lo sabía Austin. Ellos no saben realmente que azuzar un conflicto civil interno ucraniano como azuzaron y hicieron estallar va a llevar indefectiblemente a la destrucción del propio pueblo ucraniano y a posiciones cada vez más radicalizadas. Que eso nos va a quedar en Europa, damas y caballeros, que eso es un problema que vamos a tener en Europa, que vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero bueno, otra noticia que nos pasaba el embajador que quería comentar es pues, que Arabia Saudí abandona el sistema del petrodólar con Estados Unidos. He estado mirando eso con detalle y parece que no está confirmado, ¿eh? No es fake sin ser fake, pero confirmado no está. O sea, que todavía no es cierto. No lo demos por cierto al 100%. Me lo pasaba usted, pero sí, bueno. lo he pasado yo, pero luego lo he visto con más detalle y no puedo estar completamente seguro al 100% de que sea así. De todas formas, lo que sí está claro es que los BRICS, China, India y Arabia Saudí y Rusia están por la labor de cargarse el dólar. Eso sí es cierto. Y que va a jugar un papel importante en las criptomonedas. O el criptooro. Están comprando oro como posesos. Sí, eso es verdad. Están comprando oros como posesos, sí. Claro. Al respecto, embajador, sí me gustaría plantearle una cosa que yo he deslizado alguna vez en directo y que creo que cada vez cobra más fuerza. No sé si usted sabe, supongo que sí, desde luego, y seguro que mucha más profundidad que yo, cómo cuando cae el régimen de Hitler se descubren los diarios de Goebbels, ministro de propaganda. Y ahí es donde Churchill toma la expresión telón de acero, que se basa en la percepción por parte de Goebbels y de algunos gerifaltes nazis, como Bormann, como Goebbels, como Himmler, en decir, si convencemos a los norteamericanos
de que nosotros, como un régimen fuerte, autoritario, podemos detener la extensión del socialismo y del comunismo de Europa, la barbarie rusa, nos apoyarán. Eso pensaba. Y Goering y los... Y embajador, fíjese que es que yo veo un paralelismo en lo que está pasando. Pareciera que quieren los norteamericanos crear un tapón totalitario en Europa del Este, alimentado por el resto de Europa, que esté en guerra permanente con Rusia. Es que lo que están triunfando ahora son las tesis de Goebbels. No sé usted cómo lo ve esto. Bueno, es que yo lo repropondría, pero no es muy distinto. Al final no es muy distinto. Es decir, lo que no quieren los americanos es que le vaya bien a Eurasia. Dicho en dos palabras. Y no es un problema de que seamos democráticos ni no democráticos. Yo en mi inocencia de hace años, creía que los americanos estaban contra Rusia porque era un gran poder que no era democrático. Pero ahora ya, visto lo que ha pasado con Alemania, que ya se ha hecho democrática, que ha exhibido el mapa de lo que ellos querían hacer, que era un mapa inclusivo con Rusia dentro, y que Estados Unidos lo rechazó, ya me he dado cuenta que no es un problema de derechas ni de izquierdas, ni de democracia, ni de no democracia. Es un problema de poder. Si toda Eurasia se junta, y esa es la primera filmina de mi primera intervención en la vida pública española, cuando yo en San Telmo digo eso, es una filmina de Kissinger en la que explica por qué Eurasia, si se pone toda junta y en paz, dejaría a Estados Unidos como una isla perdida, y no lo pueden admitir. Y otra cosa que también supuso para mí una epifanía fue el descubrir o redescubrir a Nicolás Spykman, que es un señor que es un buen estratega, pero que se murió demasiado joven. Tiene una frase interesante, apúntatela. A mí me da igual que el territorio que va de los Urales al Báltico sea comunista, como que el territorio que va del Báltico a los Urales sea nazi. A mí lo que me preocupa es que eso es mucho terreno. Claro. Nada más que eso. Ahí está todo. Pero si ahora todo ese mucho terreno que Rusia lo llenas de diamantes, esmeraldas, minerales raros, litio, gas, petróleo y tal, pues son, vamos, lo mismo que fuimos en su día nosotros para Inglaterra, el objeto de deseo. Hay que quitárselo porque no hay otra forma. Pero fíjese, mira, me encanta, embajador, que haya dicho esto porque responde a esta pregunta de Daniel. Lo de Goebbels era por la URSS. Hoy, ¿qué problema es Rusia? Pero es que precisamente lo acaba de apuntar el embajador. Que no es una cuestión ideológica. No. Son kilómetros cuadrados. Los que creéis que esto es una lucha de la libertad contra el totalitarismo. Que no. Caeros del almendro. Que no. Esto es poder duro y puro y duro. Fijaros que yo siempre... Hay una pelea geoestratégica en la Alemania nazi entre Haushofer y Hitler. Los dos quieren lo mismo, que es unir Eurasia. Pero hay una gran diferencia. Haushofer quiere que ser amigos de Rusia y cargarse a Polonia, naturalmente, mientras que Hitler lo que quiere es reducirlos al estatus de Untermenschen y hacerlos esclavos de Alemania. Acaba triunfando Hitler y se organiza el apocalipsis. Y entonces yo en mi inocencia pensaba, bueno, pues ahora ya son democráticos, no va a pasar nada. ¡Ah! Se hacen democráticos los alemanes y a los americanos les da lo mismo que sea Haushofer que Hitler. El problema es que es mucho terreno. No sé si ha visto usted, embajador, el vídeo de Biden cantándole cumpleaños feliz a Scholz, que es un detalle. Después de volarle el Nord Stream, oye, no está mal, por lo menos. Está bien. Fíjese, bueno, es que hay comentarios de verdad. El socialismo es lo peor que creó la humanidad junto al nazismo. Pero, amigo Hokkaido, supongo que sabrás que el nazismo es nacional-socialismo. Eso. Es muy nacionalista, pero al mismo tiempo muy socialista. Y entonces la confluencia de los dos es brutal. A este respecto yo tengo una anécdota que repito mucho, a lo mejor os la he contado. Y es que hay un libro maravilloso que es Ali y Nin, una novela, la novela nacional de Azerbaiyán. Y entonces el autor y su padre se escapan, porque claro, entran los rusos por allí y se tienen que escapar.
Y entonces terminan en la Roma de Mussolini y están sentados ahí tomándose un café, no sé, en un sitio maravilloso de Roma, y de repente una centuria de fascistas con el gorro, tos de negro, la porra y tal, ris, ras, ris, ras. Y el chaval agarra a su padre y dice: papá, papá, nos hemos equivocado. Estos son comunistas. Ahí ves la cosa que no es tan distinto, ¿sabes? No. Igual que el estatalismo, que se ve tanto en la URSS como en la Alemania de Claro. Bueno, cosa... Mussolini era comunista. Antes de ser lo que fue, la primera afiliación de Mussolini es estar en la izquierda. Tal cual. Si es que hoy explicas que el partido de Mussolini era un partido de izquierdas y la gente le explota la cabeza, lógicamente. Darnan, ese que hemos sacado hoy, que habréis visto en las películas, el de las milicias fascistas que colaboran, que tenían una boina muy grande así caída, a lo mejor eso recordáis, que acabamos de mostrarlos aquí, Darnan. Darnan era comunista, empezó siendo comunista, yendo a Moscú y todo. Pero es que hay, embajador, hay tal cacao mental entre la derecha, la izquierda, el nacionalismo, el patriotismo. La verdad, yo cada día, por eso miro de alguna manera la montaña que algunos queremos escalar y digo, madre mía, si es que cómo uno se va a despeñar, si es que no hay por dónde montar ni siquiera un campamento base. Pero bueno, no será porque no lo intentemos. Sí quisiera, antes de terminar, que habláramos un poco de China, embajador. Para empezar, Zelensky ha lamentado la ausencia de China, sabe que todos los esfuerzos estaban puestos para que China acudiera a la cumbre de Suiza. Era muy importante poner a China, de alguna manera entre la espada y la pared en Suiza con esta cumbre. China finalmente no ha acudido, lo cual es un mensaje importante. Bueno, pero lo más importante de esto es que China no está a estas cosas. China no está a estas historias. China está a esto. Made in China arrasa y hunde a los fabricantes verdes europeos. A esto es lo que está China, damas y caballeros. A dominar los mercados, a dominar las materias primas, a ser la fábrica del mundo, a invertir en tecnología, en startups, en dominar la energía y la posición del siglo XXI en este sentido. A esto es a lo que está China, que todavía algunos no se han enterado. Tal cual. Entonces, a nosotros es que no se puede ser más idiota. Perdón, embajador, que lo diga así, no se puede ser más idiota. O sea, que los europeos que nos... No, sí, la Agenda 2030, uy, qué maravilla, la Agenda 20, vamos a... Sí, vamos a reconvertir toda nuestra industria, los alemanes derruyendo plantas nucleares, etcétera, y coge China y copa el mercado en coches eléctricos, en 5G, en baterías, en microchips, en todo lo necesario para esa reconversión verde. ¿Ves que es yo, de verdad, embajador, que no entiendo si es que dicen, no, el mundo está dominado por unas élites en la sombra? Si eso fuera verdad, habría un plan, habría algo que decir, porque si hay una élite en la sombra, estará en la sombra y subnormal. O sea, es que no hay otra explicación. Porque le están dando a China puente de plata para hacerse con el mercado fundamental que es europeo. Pero es que nosotros estamos a otra cosa. Nosotros estamos, o sea, no te lo pierdas. Pero ¿cómo has podido decir eso, Rubén? Nosotros estamos en Eurasia, que es el centro del mundo, porque ahí fue donde desembarcamos las dos ocasiones que hubo dos guerras, y si no estamos ahí, pues nos convertimos en una isla. ¿Entiendes? Claro. Están ahí, joder. Nos han echado de África. Nos están echando del sudeste asiático. No estamos en el Ártico, porque los rusos tienen 47, me parece que son, rompehielos, y los americanos 1. 7 nucleares, y los americanos ninguno. Entonces, claro, es otra cosa. Es decir, no puede ser. O sea, no hay una estrategia. No tienen estrategia. La gran cosa, la diferencia es que hay entre China y China y Estados Unidos, es que China tiene estrategia y Estados Unidos no la tiene. Además, cada 4 años cambia el ejecutivo y cada 4 años llega otro y hace lo que quiere. Eso sí, lo más importante es Eurasia, lo más importante son las playas de Omaha y lo más importante es contener a Rusia por la guerra, aunque destruyas a todos tus aliados y a Ucrania también. Es una locura, es que es una barbaridad. Mientras tanto, China
como tú dices, pian pianito, hacemos estos teléfonos, hacemos chips, hacemos macrochips, hacemos microchips, hacemos de todo. ¿Es lo No, y que hay? aparte ha dicho, bueno, el futuro es la energía, pues entonces para eso hace falta baterías. Bueno, pues China se ha puesto las pilas y extiende su dominio mundial en el mundo de las baterías. Porque hasta ahora las baterías que ustedes veían por ahí de los coches eléctricos que una vez se pegaban fuego, eso parece el acabose, pues los chinos han inventado unas baterías que no son así. Entonces, de verdad que no entiendo cuál es el plan. Y desde luego los principales afectados de todo esto van a ser las empresas europeas. Porque Biden ya ha puesto puente de plata también a todas las empresas europeas que se quieran instalar en Estados Unidos, lo cual me parece una traición sin precedentes. Es decir, decirle a tu principal socio, que es Europa, decirle, oigan, todos los fabricantes, venga, que les damos ayudas, subvenciones para que se instalen ustedes en Detroit, en Massachusetts, en todo el cinturón del acero que se está viniendo abajo, etcétera, etcétera. Es que Europa está desangrándose por su principal y preponderante aliado y al mismo tiempo el enemigo de este aliado está aprovechando los errores de Estados Unidos. No, pero la culpa es nuestra. Tenemos una clase política que es incomprensible. Tenemos una clase política que celebra nuestro hundimiento. Este es el problema. Es decir, es que lo que está haciendo nuestra clase política no tiene nombre. Es que cuando Borrell dice, hombre, si dejamos de darle dinero, la guerra se puede acabar mañana, pero si dejamos de darle dinero a Ucrania, Ucrania tendría que firmar la paz con Rusia. Y no queremos eso, ¿no? No, claro que queremos. Porque cada día que pasa estás matando a 10.000 chavales ucranianos. O sea, es que y encima a los que decimos esto resulta que parece que somos enemigos del pueblo ucraniano. Es lo contrario. El enemigo del pueblo ucraniano eres tú. Y esa es la clase política, la von der Leyen, que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Y Scholz tampoco sabe lo que hace. Y la Van der Bock, la ministra de Exteriores alemana, es candidata de verdad al trasplante de cerebro. Es que no tenemos nada. No tenemos. Y luego los verdes, como se han apuntado al belicismo, de la noche a la mañana han perdido el 30% de sus votos. Pensar que nosotros podamos pasar de lo que tenemos ahora a la transición verde en 6 años, Rubén, es imposible. Además, pero ¿cómo le vas a decir tú a una gente que ya está aplastada por los impuestos, con una inflación galopante, causada siempre por nuestros amos, que son los Estados Unidos? Porque todo viene de ahí, toda la desgracia viene de ahí. A toda esta gente, ¿cómo le vas a decir que se va a tener que comprar un coche eléctrico? Y encima hay cosa peor. El coche eléctrico chino es barato y tú le pones arancel para que sea más caro. No, pero bueno, pero vamos a ver si es posible que se junten los europeos y decidan algo a derechas, con perdón para los que sean progres. Yo ya no sé lo que estoy, ¿no? Mire, precisamente con esto último quería hablar de usted, y es que esto está teniendo unas consecuencias, embajador. Y se está empezando a ver ya, empezando por Francia. Marine Le Pen ya se ve presidenta de Francia. Marine Le Pen y el terremoto Le Pen sacó el terremoto en las últimas europeas. Macron ha quedado, digamos, destrozado en las europeas, ha planteado el avance de las legislativas y en las legislativas se prevé, contra todo pronóstico, que Marine Le Pen, efectivamente, o el partido de Le Pen, la agrupación nacional, pues gane. Y estamos viendo el auge precisamente de discursos. Bueno, sí que es cierto, embajador, que ya estamos viendo una Le Pen que se ve a sí mismo presidenta de Francia y que está moderando un poco el discurso. Ya no habla tanto de salirse de la OTAN, de una independencia europea. Dice que no persigue el caos y que va a colaborar con Macron si gana las elecciones. Es decir, que bueno, vamos a ver finalmente qué hay de todo esto, ¿no? Pero no sé qué opinión le merece a usted. Bueno, yo estoy completamente confuso porque resulta que lo suyo sería que esta gente, los de la AfD alemana y Marine Le Pen, estuvieran dispuestos a apoyar a muerte a los nazis de Ucrania. Pero es lo contrario, que van a dejar de mandarles el dinero y que esto no puede ser porque se lo va a llevar todo BlackRock. Y esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Vamos a hablar ahora de los nazis. El planteamiento nazi era el de crear una Europafestung, una fortaleza europea. Y para hacer eso tenían naturalmente que oponerse a la Unión Soviética porque eran malos y tal y cual. Y entonces lo que está sucediendo es que estamos viendo
que la señora Macron y la AfD alemana retoman esa agenda contra los Estados Unidos y contra Inglaterra. Es decir, por razones peculiares, hemos vuelto a que en Europa tengamos quieran estos retomar la agenda de la Europafestung, la fortaleza alemana, que está esperando la llegada de los americanos y de los ingleses. Y por eso se niegan a apoyar a la Ucrania, que está en el centro, porque es una fortaleza americana. Y entre la Unión de Eurasia y la fortaleza americana prefieren que sea una unidad euroasiática, que es lo que al final tenía en mente el loco de Hitler. Lo que pasa es que eso incluía el destruir a los judíos y el matar a todos los rusos que pudiera. Ahora se hace de manera democrática y entonces los de la AfD retoman la agenda de tener una Eurasia fuerte que mande a freír espárragos a los americanos. Interesantísimo. Es verdad que sí, es así, pero fíjese, embajador, que así como en Francia sí que hay un auge importante de Le Pen, en Alemania ha habido un aumento bueno, sí que es verdad que está volviendo a haber, y lo están denunciando con cierta preocupación en Alemania, otra vez discursos nacional-socialistas en Alemania. Sí. Bueno, y ahora todavía más paradójico. Eso sucede en los OSIS, es decir, eso sucede en la parte de lo que fue DDR, lo que fue República Democrática Alemana. Ahí están, en Turingia, ahí es donde están los de derecha, los de extrema derecha, que no lo eches en saco roto y es la segunda fuerza política de todo el país. O sea, la segunda fuerza política de toda Alemania es Alemania del Este con los neonazis. Cuidado. Que es la AfD, ¿no? Alternativa para Alemania. Alternative für Deutschland, 19%, y ha subido un poco. Bueno, pero en el Bundestag están en 79 diputados de 700. Sí, y se han negado a asistir al discurso de Zelensky. Han dicho que no tiene nada que ver con eso, porque retoman la agenda, yo creo que es la agenda euroasiática de Hitler, solo que democrática, esta vez. Pues vamos a ver esos acontecimientos con atención. Vamos a dar paso al turno de preguntas y ya terminamos. Entre que el embajador se ha retrasado un poco y tal, se ha hecho un poco tarde. A ver. La culpa es mía, lo siento muchísimo. No, pues si es por usted, que usted se hace tarde. Yo puedo estar aquí hasta la santa, yo soy un mochuelo nocturno. Alain Barren dice, ánimo Rubén Menudo, tienes tío mi apoyo. Pues gracias, Alain, te lo agradezco mucho. Alberto García, paz y más paz, basta de inmoralidad y estupidez, sí a la diplomacia y a la inteligencia. Bueno, esto el embajador sabe mucho más que yo, que la diplomacia al final es una extensión de la política y ustedes saben cómo está la política en Europa. Entonces la diplomacia poco puede hacer en este sentido, ¿no, embajador? Pues no, es que la diplomacia es la expresión de qué es lo que tú quieres hacer. El diplomático entra en cuestión de entrada cuando, por ejemplo, Ucrania dice, bueno, pues vamos a firmar una paz con Rusia. Entonces entran los diplomáticos, que son los técnicos, y dicen, bueno, esto se va a hacer así, primero, medidas generadoras de confianza, vamos a utilizar un país que sea neutral, vamos a ver a quiénes escogemos como negociadores, a ver qué equipo llevo yo, a ver qué equipo lleva él. No vamos a empezar por tocar lo más difícil, etcétera, ¿no? O sea, lo que es el procedimiento. El procedimiento negociador. Y luego eso hasta el final. Ese es el diplomático. Pero la primera decisión es estratégica y es política. Vamos a decirle a Rusia que le dejamos el Donbass, ¿eh? Y que queremos Crimea y que no vamos a bajar de ahí. Y luego ya veremos cómo. Entonces viene Putin y dice, bueno, y con el Donbass me he quedado. En su día os ofrecí que fuera federal, no quisisteis. Y os ofrecí que Crimea lo volvíamos a retomar en 15 días, en 15 años. Y bueno, pues ahora, después de lo que habéis hecho, no van a ser 15, van a ser 25. Entonces, pero para eso tiene que haber la primera decisión. Si el otro dice, no. Antes, primero, prohíbo negociar con Rusia. Y segundo, no hay nada que hacer porque hasta que no nos devuelvan, se vayan de todos y nos den algo, o sea, nos den nuestros territorios íntegramente, no se va la diplomacia. Entonces, la diplomacia ahí no tiene ningún sentido. De Rep 101, lo de que Putin no parará en Ucrania es un mantra como el de las armas de destrucción masiva, pero la gente se lo cree. ¿Cómo combatir eso? Eso es verdad, embajador. La gente piensa que Putin quiere llegar hasta Cádiz.
Pues eso se combate luchando contra la ignorancia y con muchos miles de millones de euros que ni él ni yo tenemos. Porque claro, la prensa que dice y repite eso está untada. Es evidente, o sea, es clarísimo. Sí, que no es una cuestión de estupidez, embajador, ¿no? No, es una cuestión, es un discurso que está perfectamente organizado y pagado y lo llevan adelante todos de manera, vamos, marcando el paso. Y los que lo marcan y van se están forrando. Digo, por si os apetece, en la Embajada de Estados Unidos tenéis ofertas, 70.000 euros al año por defender el LGBT, la Agenda Verde, 2030, tal. Yo, es que claro, luego tendría muchos problemas de insomnio, pero os aseguro que escribir un buen ensayo sobre el LGBT está a mi alcance. Creo que sé bastante más que mucha gente. Aunque no sea exactamente lo mío, pero bueno, desde un punto de vista cultural me interesa. Pero la verdad es que escribir 70.000 euros no valen digamos, mi tranquilidad mental y mi conciencia. Yo no puedo venderme ni por eso ni por más, no se puede. ¿No? Y además, embajador, hay que hacer apología de la OTAN, que es una mezcla un poco rara. También, claro, y luego te llevan allí de viaje a Estados Unidos, hoteles de 4 estrellas, 5 estrellas, y en fin, hablan contigo y tal. Ya nos dirás que cuando vas al CSD y hablas ahí con tus amigos militares, ya nos contarás de qué va la conversación, si son amigos nuestros, si no, en fin, o sea, más lo habitual. Hacen de ti un espía. Francisco Romero García, muchas gracias por hacerte miembro del canal. Pablo G, por la libertad de expresión, gracias Rubén, embajador, por la lección de historia. Modesta, pero bueno, muchas gracias. Saben ustedes que esta lección de historia hoy en día es, bueno, pues casi como meterte en camisa de 11 varas, pero bueno, es historia, está ahí, sí, es que es lo que hay. Roberto, hola a los dos. Al menos que nuestros políticos europeos y los de Estados Unidos estén pagados por China, ¿podría explicarse así? No, están todos pagados por Estados Unidos, incluso los de Estados Unidos. Pues así es. Embajador, yo, mire, antes de terminar, sí tenía una pregunta que hacerle que me gustaría también que nos diera su oportunidad. La situación con Netanyahu. Porque tiene a la Corte Penal Internacional detrás. Le acaba de dimitir el ministro de la Guerra. Sí. Biden se está poniendo de perfil porque como siga al lado de Netanyahu, pierde sí o sí ya las presidenciales. ¿Qué va a pasar con Israel y qué va a pasar con Netanyahu? Hay una noticia positiva, ¿no? Y es que por fin han aceptado que van a cumplir, al menos parcialmente, con la Convención de Ginebra en materia de derecho de guerra, es decir, van a dejar que entren alimentos. Porque Estados Unidos, como veía que no entraban, tuvo que crear un muelle artificial que ¡pum!, se hundió. Y entonces está terminantemente prohibido que un país ocupante mate de hambre a los ocupados. Y entonces, mientras tanto, Estados Unidos dice que ellos no tienen, que Israel no ha roto, no ha cruzado ninguna línea roja. Hay que fastidiarse. Pero finalmente parece ser que Netanyahu se ha avenido a que se abran, pueda entrar comida y suministros a Israel. Perdón, a Gaza. Israel tiene que entender una cosa. Ha capturado a Estados Unidos, lo tiene capturado. Pero no puede capturar al mundo entero. No puede. Y Estados Unidos tampoco puede decir que no hay líneas rojas. Y esto puede llevar a la destrucción del Occidente. Ellos verán. Y además esto puede convertir al supuesto Estado de Israel, que luego parece que no lo es, porque claro, no responde como un Estado, dice que los que le atacan son como los amalequitas de la Biblia y tal. Esto puede llevar muy bien a Israel a ser el mayor vehículo del antisemitismo del mundo, lo que ya sería una cosa. Y estamos en eso ahora mismo. Ahora, fíjese, al respecto, la noticia que se publicaba pues hace escasos 6 días de que a partir de ahora Marruecos, que ha multiplicado por más de la mitad su inversión en defensa, va a fabricar los drones israelíes. Y por si alguien no lo sabe, las empresas israelíes y norteamericanas son las que van a explotar los metales raros y los depósitos energéticos de el Sáhara. Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Pues bueno. Falta que se incorpore también alguna empresa inglesa, que sería lo suyo. Ya para terminar de... Claro, ya lo que falta. Es una cosa increíble, pero te darás cuenta el lío en el que Estados Unidos ha metido a 2 de sus buenos aliados, que son España y Alemania. Alemania le ha dicho,
tienes que aceptar la autonomía del Sáhara. Muy bien. Alemania lo acepta. Y entonces viene, ¡pum!, y viene el Tribunal Europeo, Gran Sala, y dice, eso es ilegal. Y estamos en eso. España, pues como hace lo mismo, también reconoce, no podemos escaparnos a esa presión. Reconocemos que la buena solución es la autonomía. Pues vienen las Naciones Unidas y nos tiran de las orejas. O sea, y entonces se envalentona Marruecos y empieza a hacer cosas que no debe. Bien, o sea, ha desestabilizado todo el eje. Y lo que es más grave de todo es que no ha resuelto el problema, porque los acuerdos de Abraham estarán muy bien, pero mientras no te metas con el tema palestino, no hay nada que hacer. Yo no sé cómo se dice en español. Beating about the bush. O sea, das vueltas y vueltas y vueltas al arbusto, pero no entras dentro de él. Tenéis que entrar, chicos, en el tema palestino. Los acuerdos de Abraham, a efectos de resolver el problema de Oriente Medio, no sirven para nada. Eso sí, desestabilizan a Alemania, desestabilizan a España y desestabilizan a Marruecos. Está fenomenal. Mejor. Ideal. No sé. En fin, embajador, nada, le agradezco de nuevo que haya tenido la bondad de acercarse esta noche hasta el canal para contar siempre con su excelsa opinión sobre las cuestiones internacionales. Excelsa, qué adjetivo. Ay, me he encontrado hoy con una señora en el aeropuerto muy simpática. Hola, Merche. Sí, qué divertido. Sí, el marido estaba celoso. Te lo puedes creer. Pero con los años que tengo y los kilos que me sobran, ¿cómo puedo despertar yo ningún deseo en nadie, joder? Es que es incomprensible. En fin, Bueno, con esta despedida ya lo dejamos, ¿no? No, hombre, le agradezco muchísimo que tenga la bondad de acercarse por aquí y sabe que aquí tiene su casa cuando desee. Bueno, a ver qué hacemos. Yo estoy muy asombrado con todo lo que estoy viendo. Me parece que voy a abrir yo un propio canal y lo primero que voy a hacer va a ser una brutal acometida contra Macron. A la francesa me parece que se va a llamar contra Macron, así directamente, ¿no? Proust tiene un libro que se llama Contra Saint-Beuve, pues yo contra Macron. Pues ya sabe que yo ya se lo he dicho en privado que cuenta con mi apoyo. De hecho, le estuve dando la vara al coronel Baños hasta que se abrió un canal y hacen falta voces, hacen falta más voces, desde luego, y más aún para el arduo camino que tenemos por delante, que no es el que muchos quisiéramos andar, pero desgraciadamente pues no nos ha tocado elegir las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y así estamos. Si vienen tiempos peores, hay que prepararse para que venga Trump, que ya va, eso no sé qué va a ser. Lo de Trump. Vamos a ver lo que eso ya es inédito. Ríete tú de Milei, o sea, porque Milei al fin y al cabo está en el sur lejano y no pasa nada, pero que el 25% de la humanidad diga que no va a cobrar impuestos a sus habitantes y que va a vivir solamente de las barreras aduaneras detrás de las cuales se va a esconder. Bueno, pero usted sabe que Trump se caracteriza también por cierto populismo en campaña electoral. Es decir, él dice una cosa y luego hace otra, desgraciadamente. Ojalá. Yo que creo que va a acabar, que creo que va a acabar con Ucrania sí, porque toda la derecha americana está harta de soltar 60.000 millones cada 6 meses o 9 meses y claro, Ucrania no puede ganar la guerra. El problema está ahí. Pero el contribuyente americano suelta 60.000 millones cada poco tiempo. Y es dinero que pasa de todos los contribuyentes al complejo militar industrial, que son 4 puñeteras empresas. Y claro, los americanos conservadores están hartos. Y tiene razón. Si yo fuera americano, también estaría harto. No es así. No puede ser. Pues así es, embajador. En fin, muchas gracias por haber estado esta noche aquí. A todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Compartan, ya saben, por favor, este contenido. Denle me gusta. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva. Hasta pronto. Hasta luego.